nos ha librado, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Primero, aptos para recibir la noticia y así poder participar del regalo, y segundo, nos libra de aquello que nos impide aceptar el regalo, la esclavitud de la potestad de las tinieblas. Primero, aptos para recibir la noticia con agrado, sí, porque ya sabéis que cuando compartimos el Evangelio con alguien, lo primero que hacen la mayoría es recibirlo con desagrado. Por lo tanto, nos hace aptos, es todo una obra de Dios. Nos hace aptos para recibir ese regalo con agrado y segundo, libres para aceptarlo. Porque si estuviéramos esclavos del pecado, no podríamos, de Satanás, ¿verdad? Es lo que estamos viendo en esta segunda parte. Ser librados de esa esclavitud significa que ves la luz por primera vez en tu vida porque has sido ya y desde aquí trasladado a un mundo diferente. Es cierto que como una sombra, pero es un mundo diferente. Es un reino que no se rige por el sistema de valores de este mundo, lo cual hace que sea una sociedad, este reino, que sea una sociedad totalmente diferente. Dios nos ha librado de un reino de tinieblas y nos ha introducido en otro, el reino de su amado Hijo. Tenemos el pasaporte para poder usar y la visa para poder entrar. Nos hizo aptos nos hizo aptos dándonos un pasaporte, pero sin la visa no podemos hacer nada, ¿verdad? Nos hizo aptos dándonos un pasaporte que incluye ese pasaporte una nueva ciudadanía y nos autorizó a entrar con una visa a nuestro nombre. Recordad, estábamos fuera de ese reino, ¿de acuerdo? Nos hizo aptos y nos permite entrar, nos traslada, como quien dice. Ser trasladado al reino de Dios es un milagro. Es un milagro porque allí no puede entrar ni cojo, ni ciego, ni manco, que es como estábamos todos nosotros antes de que Cristo nos librara de la potestad de las tinieblas. Es un milagro porque estábamos incapacitados para entrar y por ello impedidos para participar de las bendiciones de Dios. ¿Os suena algo estas palabras? ¿No recordáis esto? No, a mí me recuerda otro milagro que hizo Pedro en Hechos. ¿Recordáis Hechos 3? Vamos a Hechos 3. En Hechos 3, versículos del 6 al 9, cuando habla del ciego de nacimiento que estaba en la puerta de la Hermosa pidiendo limosna y entran Pedro y Juan y dice Pedro: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha se levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. ¿Qué vemos aquí? Vemos una imagen. Aquí lo que vemos es a alguien que había estado excluido de participar de la adoración en el templo desde que había nacido. Esto es muy importante. Desde que había nacido. Estamos excluidos por nuestro pecado desde que nacemos. Y le vemos correr y brincar de alegría dentro del templo. Un cojo que después de haber sido sanado es llevado de la mano al templo, templo al que jamás había podido entrar. Un ciego o un cojo son tipos espirituales de los impedimentos que son propios de nuestra naturaleza caída. Lo que nos impide una verdadera adoración a Dios es esa incapacidad de ver la realidad espiritual que tienen los ciegos espirituales, o de caminar por la vida de la manera en la que Dios quiere que caminemos. No nos damos cuenta de la verdadera magnitud del milagro obrado en nuestras vidas. Yo lo he querido ilustrar con este pasaje de Pedro entrando al templo, ¿no? Digo que no nos damos cuenta del milagro que ha obrado Dios en nuestras vidas. Es cierto que la diferencia entre lo que hoy somos y lo que algún día seremos va a ser muy grande, pero lo que ya ha obrado Dios en nosotros aquí, eso es todavía muchísimo mayor. Es tan grande la diferencia entre lo que somos y lo que éramos, que nuestra vida debiera caracterizarse por el gozo del ciego de nacimiento, que no solo andaba, sino que saltaba y alababa a Dios, y de tal manera que todo el mundo, todo el pueblo lo veía. Hoy no somos del todo conscientes,
Por eso a veces nos falta el gozo en nuestra vida, pero cuando estemos allí con Él, será cuando apreciemos, y en su verdadera dimensión, el milagro de haber sido levantados del suelo aquí y trasladados al reino de su amado Hijo, ya desde aquí. Yo sé que para la mayoría de nosotros las tinieblas ya no tienen atractivo. La verdad es que a veces caemos, pero no es porque lo deseemos. No creo que haya nadie aquí que le ocurra como lo del verdadero proverbio, que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Y eso es porque hemos sido hechos de nuevo. Y ya vemos lo que antes no veíamos, o sea, el gran contraste entre la luz y las tinieblas. Las tinieblas no nos permitían ver la realidad de las cosas ni el final del camino por el que íbamos. Menudo final les espera. Otra vez, las tinieblas no permitían ver la realidad de las cosas, ni siquiera la realidad de quiénes éramos, ni tampoco el final del camino por el que íbamos. Pero con la luz ha sido diferente. Antes éramos esclavos de esas tinieblas e íbamos de tropezón en tropezón hasta el desastre final. Y no podíamos salir de ahí. Pero ya hemos sido trasladados de esa potestad, de ese gobierno que nos tenía presos, y ahora podemos vivir a la luz de lo que somos, nuevas criaturas, y vivir con gozo a la luz de lo que tenemos. O sea, es una luz que nos muestra quiénes somos, nuevas criaturas con nuestros tropezones, ¿de acuerdo? Pero nuevas criaturas y también a la luz de lo que tenemos, que es una herencia guardada en los cielos.